Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El reconocimiento de los feminismos aparece con el nuevo milenio, planteando necesidades e improntas con debates intensos en el mundo entero, problemáticas y posibles soluciones en el encuentro de las distintas corrientes. La pregunta urgente, con la conducción de la periodista Inés Maldonado, por radio Conexión Abierta. Gente, ¿cómo están? Nos encontramos como todos los viernes a las 15 horas aquí en Conexión Abierta con nuestro programa La Pregunta Urgente. Bueno, me gustaría iniciar el tema de hoy, que va a ser dirigido a algo que nos ha guiado en estos últimos meses a tratar, que es la violencia gineco-obstétrica. Tiene que ver con un tema que se está poniendo en debate en diversos estratos de la sociedad, en salud pública, en las conversaciones en casa. Todo este tema que nos lleva a pensar en la necesidad de concientizar sobre algunos eventos que involucra el tema. En un ratito estaremos conversando con Luján Arcidiácono, politóloga, activista y coordinadora de la campaña contra la violencia gineco-obstétrica. Ella también es doula. Es una mujer muy interesante, que ha compartido con otro grupo esta inquietud de educarnos en esto, en tomar conciencia de la realidad que vivimos cada una de nosotros en determinadas etapas de nuestra salud sexual y reproductiva. Quiero saludar, como lo hago siempre, a toda la gente que nos escucha en el interior del país. En Argentina nos escuchan en Mercedes, Chascomús, San Martín, General Lavalle, San Isidro, Tigre, Olivos, Olavarría, General Rodríguez, 9 de Julio y Partido de la Costa, San Miguel de Tucumán, Calamuchita y Altagracia, Córdoba, Venado Tuerto, Santa Fe y San Rafael, Mendoza. También tengo mucho gusto de conversar con alguna gente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y es por eso que los recuerdo cada programa. Gracias por acompañarnos, también a la gente de la Comuna 1, a los chicos de Conexión Abierta y de la Universidad Abierta Interamericana. Hoy es el día del operador de radio y queremos hacerle un gran homenaje a quienes hacen posible que estemos al aire, nos solucionan la vida muchas veces, problemitas que van surgiendo durante los programas, la emisión de los programas, o dificultades de comunicación, musicalización muchas veces, ocupando un espacio invalorable en nuestras vidas, en la vida de los que estamos al aire. Gracias, Tere Mármol. Te menciono a vos y en tu nombre a todas las chicas y chicos que están en la operación, en esta y en todas las radios. Bueno, sigamos y les doy la bienvenida a los que nos escuchan en el exterior. En el mundo nos escuchan en Montevideo, Uruguay, Radio Latina, Montreal, Canadá, Universidad de La Mancha y Valencia, España. Estos días surgió el procesamiento de Fernando Espinosa por abuso sexual.
un tema, el abuso en la política, lo hemos tratado en algún momento en el programa, inclusive dentro de un sindicato, el sindicato de camioneros, recuerdo, fue un programa muy movilizador, en una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires acontecieron determinados hechos. Que fueron finalmente juzgados y se llegó a una sentencia favorable. De toda esta situación que está involucrada la política y que se suma a otra cuestión de poder, que como todos sabemos las violaciones tienen esa característica, ¿no? Ese condimento que hace posible que se generen este tipo de situaciones. Decía, se suma el poder político, el poder real politizado, y que hace muy difícil muchas veces poder denunciar por un entorno que es cómplice de alguna manera de estos actos. Traje el tema para dejar bien claro que en nuestro programa no se adhiere a ninguna situación partidaria. Toda mujer, hombre, diversidad que pasa por nuestro programa tiene su propia ideología política, sus propias creencias, y los mueven a lo mejor este interés por solucionar un flagelo como es la violencia de género y contra mujeres y diversidad. Me dolió mucho el otro día escuchar en algunos medios que mostraban como al colectivo feminista aparte de esta situación sin emitir una opinión válida. Hasta que sacó un comunicado a Actrices Argentinas y se calmó la cosa. Lo cierto es que la gente que ha transitado a lo largo de muchos años por este programa, todas han repudiado esto, han marcado esta cuestión del poder político sumado al abuso que suele ocurrir en muchas instituciones. Y la verdad que me fastidia esta liviandad, como querer hacernos aparecer a todos, a todas, en un ámbito en donde se oculta o se tapa las situaciones de violencia. Quiero dejar bien en claro que el esfuerzo que hacemos desde este programa y que hace cada una de las mujeres que integra una asociación, un grupo, que intenta ayudar, que intenta dar soluciones, no tiene nada que ver con el criterio de algunas personas que están en los medios, que son colegas, que tienen una mirada muy sesgada de cómo es la situación. Mientras nos asocien a cuestiones ideológicas, creo que van deteniendo el avance racional de un grupo de personas en la sociedad que luchan por la igualdad. Este grupo de personas somos las mujeres y la diversidad, tratando de encontrar las mismas condiciones que tiene la sociedad machista, y no lo digo despectivamente, sino para ubicarlo en una organización social donde el privilegio lo tienen los hombres y que no nos permite todavía lograr esa igualdad por la que tantos luchamos. Hoy, como les adelanté, va a estar Luján conversando sobre violencia gineco-obstétrica, y el objetivo
es brindarnos herramientas a toda persona gestante, a toda persona que necesita los recursos ginecológicos, de detectar y de saber qué cosas no nos pueden pasar. Vamos a escuchar música y ya se las presento. Puedes tener toda la guita del mundo, podés ser un tipo de poder, podés tener toda la facha del planeta. Pero ¿sabés qué derrite a una mujer según esta canción? Que la hagas reír. Cuando te veo sonreír, when I see you smile, todo está bien. Si tenés el poder de hacer reír a la persona que está al lado tuyo, sos lo más. Eso dice Bad English. When I see you smile. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. Oh, you know I can do anything. When I see you smile, see a ray of light. Oh, see it shining right through the rain. When I see you smile, baby, when I see you smile at me. Oh yeah. Siete Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad. 4381-3873. Seguinos, @7 Café Urbano en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad. ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlantica.com. Ruta Atlántica. Bueno, seguimos y Luján está por allí. Luján Arcidiácono nos acompaña hoy para hablar sobre violencia gineco-obstétrica y los eventos que se llevaron a cabo en estos días. ¿Cómo estás, Luján? ¿Me escuchás? A lo mejor estás con el mic apagado, fíjate. Bueno, como ya les adelanté, Luján nos va a estar acompañando en un ratito. Tenemos un pequeño problema técnico y lo que podríamos hacer es recordar que toda esta conversación que yo les hice hace un ratito tiene como fin empezar a diferenciar lo que es la política partidaria de lo que es las situaciones de violencia que vivimos las mujeres. En el campo de la violencia gineco-obstétrica, muchas de nosotras hemos vivido situaciones complicadas, nos hemos sentido avasalladas, avergonzadas, pero como está tan naturalizado el tratamiento, el distrato en estas áreas, no pudimos rápidamente
identificar estos comportamientos. Luján, ¿me escuchás ahora? ¿Cómo estás? Hola Inés, ¿me escuchás? Sí, ahora sí, ahora sí. No Ay, bien, sabíamos qué buenísimo. pasaba. Acá estamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Y bueno, acá para hablar de todo lo que sucedió En la estos... semana pasada, ¿no? Que fue Sí, la Semana Mundial del Parto Respetado. sí. Contame de qué se trató, por qué a nivel mundial se eligió esta semana y cómo fueron las acciones que se hayan desplegado en nuestro territorio. Bueno, la Semana Mundial existe hace 20 años. Ujú, Es una iniciativa que parte de una organización francesa que se expandió en el mundo y que nace a partir de los activismos, ¿no? Como la claro. mayoría de las efemérides y luchas que tienen que ver con el compromiso de los sectores que trabajan por los cambios, ¿no? Y en este caso por las organizaciones en Argentina que hace más de 20 años que vienen trabajando en este tema. Y Ujú, es importante la Semana Mundial porque parece mentira, pero es una efeméride en la cual la mayoría de los medios levantan alguna nota, hablan del tema y no hay muchas instancias a lo largo del año en donde el tema de la violencia ginecobstétrica se visibilice tanto como sucede en esta Semana Mundial. Con lo cual es una semana de muchísimo trabajo para ujú. quienes estamos en este tema. Y en particular para quienes conformamos la campaña nacional contra la violencia ginecobstétrica, que yo soy una de las coordinadoras, es una semana muy, muy intensa y muy emocionante, porque nosotras cada año, a partir del año pasado y este año también, planteamos toda una serie de actividades contra la violencia ginecobstétrica, y también planteamos una marcha nacional, una movilización nacional, que en este año fue el viernes pasado, el viernes 17 de mayo, en donde nos movilizamos en Cava, pero también nos movilizamos en un montón de provincias en forma, en simultáneo, en forma articulada, digamos. En Claro. Tucumán, en Tierra del Fuego, en Mendoza, San Juan, Río Negro. También se realizaron actividades en Entre Ríos, en San Luis. Me estoy olvidando y me van a matar las compañeras que me están escuchando, pero para dar una noción de lo importante que es para nosotras que las actividades no se circunscriban solamente a Capital, Claro. que la marea roja, que es esta idea que nosotras queremos trabajar desde esta campaña, realmente tiene que ser cada vez más federal y bueno, también los desafíos, ¿no? De organizar actividades en tantos territorios. ¿Cuál es la opinión y cuál es la preocupación en el interior del país? ¿Es diferente el planteo al que se hace aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires? Bueno, es un país con múltiples realidades y la violencia ginecobstétrica, como cualquier forma de violencia, hay que poder mirarla con una perspectiva interseccional, ¿no? Claro, Entonces, la situación socioeconómica, por supuesto, que modifica las formas en las que la violencia ginecobstétrica se materializa. Las dificultades de infraestructura y de insumos también, las dificultades para acceder a personal calificado e idóneo. Pensemos que nuestro país es enorme ujú, y que hay vastos territorios en donde no hay instituciones que cumplan con las normativas básicas para la asistencia a un parto, por ejemplo, con lo cual estamos hablando de familias que tienen que ser trasladadas kilómetros para poder transitar un parto, con situaciones en donde nos consta en estos últimos meses el recrudecimiento de ciertas formas de violencia que tienen que ver con la dificultad para acceder a ciertos insumos, ¿no? La cuestión de la crisis económica, por supuesto que impacta en esto. claro. Entonces, de repente, instituciones en donde no hay anestesias o no hay personal para suministrar las anestesias, entonces tienen personal una vez por semana y de repente empiezan a darse situaciones de manejo, ¿no? De la escena de los partos, en donde, bueno, cuando está el anestesista se programan cesáreas porque el resto de la semana
no hay quirófano disponible porque no están estos o insumos o el personal necesario. Em, Situaciones de dificultad para acceder a ciertas intervenciones ginecológicas, como pueden ser las ligaduras tubarias, porque eso también requiere de una cirugía, de quirófano, de personal, de anestesias. Entonces, como en cualquier otro ámbito de la salud, Inés, me animaría a decir, ¿no? Porque esto atraviesa a todo el sistema de salud y que en lo que nos compete a nosotras, en nuestra lucha, también tenemos que poder alzar la voz y decir, bueno, esto recrudece la violencia que estamos viviendo. Claro. Eh, ¿Qué situaciones ves que han permeado en las distintas localidades por las que se está trabajando el tema? Bueno, nosotros tenemos en la campaña un espacio en donde acompañamos a las mujeres o personas gestantes que quieren denunciar los hechos que vivieron y que tal vez no saben cómo hacerlo. Entonces, estrictamente no es que llevamos una especie de monitoreo de lo que sucede en todo el país, pero nos vamos sí guiando por los casos que nos van llegando a partir de este espacio de orientación que brindamos. Y lo que estamos recibiendo es esto de una situación en donde de repente en algunas provincias de la Argentina esta falta de personal está haciendo que se cierren servicios de maternidad Qué y que las barbaridad. mujeres tengan que trasladarse kilómetros, que tengan que programar cesáreas que no son necesarias por motivos de salud, sino por dificultades en el funcionamiento del sistema, por no contar con personal ni infraestructura. Esto que decíamos también del derecho a estar acompañadas, que es importante que todas las personas que nos escuchan sepan que cualquier persona atravesando un control prenatal, un parto, una cesárea, un posparto inmediato, tiene el derecho a estar permanentemente acompañada por una persona de su elección y confianza. Y obviamente que todo esto va a... No es que antes se cumplía y ahora no, digamos. Nosotros venimos denunciando esto desde la campaña hace 2 años, pero que estas situaciones se recrudecen porque hay más población en los hospitales, hay menos capacidad, menos infraestructura y todo esto va potenciando, bueno, estas situaciones, ¿no? Claro. Podríamos mencionar situaciones desde la consulta común a un ginecólogo hasta la situación del parto en sí y el posparto. ¿Cuáles son los hechos que han detectado más repetitivos en esta práctica? Bueno, mira, nosotras estamos trabajando junto al Observatorio de Violencia Obstétrica Argentina en un relevamiento nacional. Sí. Y en ese relevamiento nosotros hicimos algunas preguntas que no tienen tanto que ver con las intervenciones, sino más bien con la experiencia de las usuarias, ¿no? Que Claro. también es una forma distinta de abordar el tema, ¿no? Y una de las cosas que surgieron a partir de este relevamiento, que sigue estando vigente, pero que ya tenemos resultados parciales, notamos que, por ejemplo, el 42% de las encuestadas no tuvieron la posibilidad de estar acompañadas, por ejemplo, Claro. durante sus procesos de parto, cesáreas, o al menos estuvieron solas gran parte del tiempo. Que el 52% de las personas encuestadas reconocieron haber recibido conductas aleccionadoras por parte del personal de salud. Esto quiere decir no solo en la escena de un parto, Inés, ¿eh? Acá nosotras abordamos parto, pero también preguntamos por consultas ginecológicas, Claro, por claro. situaciones de aborto. Sí. ¿Y qué son conductas aleccionadoras? Es esto o desde la palabra, ¿no? El reto, el famoso reto que una sufre cuando una consulta, o peor aún, conductas aleccionadoras que tienen que ver muchas veces con intervenciones que se realizan a los cuerpos, como por ejemplo lo que puede suceder frente a una situación, no sé, de aborto, en donde se realizan intervenciones sin anestesia, por ejemplo. Qué O en los barbaridad. partos, nosotros sabemos, hay mujeres que denuncian esto, reciben maniobras o incluso que se le realizan suturas sin siquiera una anestesia local, ¿no? Qué Como, bueno, barbaridad. ahora bancátela, Claro. este concepto de bancátela.
Em, el 35% de las personas encuestadas reconocieron que las decisiones durante el proceso de atención fueron dirigidas o condicionadas por el personal de salud, que es muy distinto hablar de consentimiento que hablar de dirección o condicionamiento, ¿no? De las Sí, decisiones, sí. absolutamente distinto. Te hago una Sobre todo pregunta. también, sí, Perdóname que te interrumpa. ¿Y sí. cómo sabemos las mujeres eh, qué, qué cosa nos va a pasar? Vos sabés porque lo hemos hablado. Yo soy mamá de 5 chicos, tuve 5 partos. Y yo quedé sometida siempre a la decisión del equipo médico, prácticamente, con muy buena relación con el médico obstetra y todo, pero desconocía totalmente cuáles eran los procedimientos y qué es lo permitido, qué es lo que es violento o no. Aunque yo lo haya vivido con violencia, me sentía responsable de vivirlo así y no de haber aceptado como cualquier mujer, lo pongo entre comillas, que era el proceso que teníamos que pasar, ¿no? Entonces, ¿cómo detectamos? ¿Dónde se aprende esto? Bueno, esto es un tema súper complejo porque, en primer lugar, tenemos que pensar que aprender sobre esto tiene que ver con educación sexual integral. Ujú. Es decir, las nuevas generaciones deberían tener mucho más acceso a la información, no de prácticas médico-asistenciales, porque eso no nos corresponde a las usuarias del sistema. Nosotras no tenemos por qué saber cuándo una episiotomía, por poner un ejemplo, es correcta y cuándo no. Esa es responsabilidad del personal de salud. Lo que sí tendríamos que tener como información las usuarias en relación al parto, pero cualquier otro proceso ginecológico, es información sobre nuestra fisiología, nuestras hormonas, la importancia que tienen estos procesos en nuestra salud inmediata, a mediano y largo plazo, el impacto de nuestra salud psicoemocional que tienen todos nuestros procesos ginecológicos y obstétricos, porque acá, digamos, podemos hablar de parto, pero si me meto en el tema de la menopausia, abro la caja de Pandora. Claro, Una claro. mujer transitando la menopausia va al sistema de salud, se medicaliza, se patologiza, no nos brindan información cabal para poder transitar los procesos desde la fisiología, sino que todo es patologización y sobremedicalización. Entonces, nosotras sí tener información sobre fisiología y nuestros procesos es sí, esto es sí. Especialmente el tema parto, independientemente que después una persona decida o no decida ser madre, deberíamos como sociedad entender cómo nacen los seres humanos en este mundo, desde esta perspectiva, ¿no? De la educación sexual integral, porque además, Inés, el parto, hablando específicamente de esto, es un evento de la vida sexual de las mujeres y Claro. personas gestantes, Sí, que sí. tiene una dimensión médico-asistencial, por supuesto, pero que en sí mismo no es un evento patológico, Claro, es un claro. evento fisiológico de la sexualidad y tenemos que poder entender esto desde ese lugar. Entonces, Ujú. por un lado está esto que decimos. Para eso, quienes somos activistas, damos charlas, talleres, hay una infinidad de espacios en donde las mujeres y personas con capacidad de gestar pueden acercarse y pedir información, pero obviamente que esto hay que integrarlo a ESI. Y después, por el otro lado, está, sí, la responsabilidad del personal de salud. La responsabilidad de no ejercer violencia es de quien tiene el potencial de hacerlo, no de la víctima o de la posible víctima. Máxime teniendo en cuenta que en un parto, como en una consulta ginecológica, en donde estamos vulnerables, expuestas, desnudas, con un cuerpo que va a ser intervenido por una persona que tiene una relación de poder asimétrica Claro, con claro. nosotras. En esa instancia, nosotras no podemos de ninguna manera cargar con la responsabilidad de no ser violentadas. Tenemos que tener información para poder decidir cuando se puede decidir y tenemos que tener información para no naturalizar lo que vivimos y en todo caso denunciar o realizar las acciones que nos parezcan adecuadas, pero nunca cargarle las tintas a las usuarias del sistema, porque es muy injusto pensar que además de todo
tengo que tener la responsabilidad de que no me violenten. ¿Existe una capacitación, una mirada nueva en los efectores de salud en la actualidad o seguimos en el mismo camino que nos ha conducido a esto, a que estés acá charlando? Mira, yo soy una persona optimista por naturaleza, entonces sí te puedo contar que lo que detecto a modo de termómetro personal, de estar metida en este tema y hablando permanentemente y ocupando espacios, es que las nuevas generaciones vienen con otra cabeza. De hecho, en la campaña hay muchas estudiantes de obstetricia. Hay Ujú. muchas estudiantes que en su formación no tienen este nuevo paradigma, este nuevo modelo asistencial, pero que sí cuestionan el que hoy existe, que Claro, todavía es el que se sigue enseñando, porque sacando a algunos docentes especiales que no se salen del esquema, todavía las universidades en donde se dictan estas carreras siguen dirigidas por profesionales muy antiguos, con prácticas con una mirada, no con las prácticas, claro, con una claro. mirada de estos procesos que ya no condice con el cambio de modelo asistencial, que no solamente que queremos las usuarias y las usuarias, sino con el cambio de modelo que está ocurriendo en el mundo y que la evidencia científica también está empujando, porque esto no es una discusión entre mujeres o personas con capacidad de gestar y médicos. Es mentira, ese debate es falso. La Claro. discusión es dentro del propio sistema de salud, porque la Sí. evidencia científica, las recomendaciones internacionales, de hecho, hay ministerios que han trabajado durante muchos años en este sentido. El Ministerio de Salud ha realizado varias acciones. Cuando existía el Ministerio de Mujeres también se realizaron acciones. En la Ujú. provincia de Buenos Aires se viene trabajando en mesas interseccionales hace 2 años. Es decir, esto no es que somos un cuatro locas que nos juntamos a discutirle al Claro, médico cómo tiene que atender un parto, sino que estamos reclamando como usuarias y como parte de una sociedad un cambio de modelo asistencial que se ajuste a las mejores prácticas y que se ajuste también a un modelo que tenga perspectiva de género y de derechos humanos, un modelo asistencial sin perspectiva de género ni de derechos, de ninguna manera va a estar a la altura de lo que merecemos como usuarias. claro. ¿Cómo nos podemos plantear en nuestro hogar, personas comunes, que no tenemos acceso a lo mejor a debatir con planteles médicos o con asesores? ¿Cómo podemos averiguar, informarnos para poder plantear a nuestras hijas, a nuestros hijos, la situación por la que vivimos, digamos, todas las mujeres, porque al no haber una concientización ni una mirada de género, como bien vos dijiste, en la salud, en este aspecto por lo menos, nos vemos imposibilitadas de actuar. ¿Cómo le explico yo a mis hijos, a mis hijas, a amigas, amigos que estemos conversando sobre el tema, qué cosas tenemos que marcar para prestar atención a las situaciones por las que estamos atravesando? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de una base Ujú. que es que cualquier situación dentro del sistema de salud, en cualquier especialidad, requiere que el profesional que nos asiste nos brinde toda la información que necesitamos para decidir y para consentir cualquier intervención. Entonces, si uno está en una consulta ginecológica y hay un profesional que nos, no sé, de repente nos tiene que revisar y nos va a revisar, nos tiene que explicar por qué, qué pasa, qué es lo que está haciendo, pedirnos el consentimiento, escuchar lo que nosotras necesitamos, tal vez preguntar y repreguntar. Si uno va a una consulta y el profesional que nos asiste no quiere responder una pregunta, ahí ya hay una situación De si es en el marco de la violencia. atención ginecobstétrica, Sí, ni hablar que estamos en este marco de violencia, pero si no, por claro, lo menos hay una vulneración a la ley de derechos del paciente. Porque claro. esto que yo estoy diciendo está legislado en una ley
que se llama Ley de Derechos del Paciente, que nosotros tenemos el derecho a preguntar todo, a consentir, más allá de que haya un diagnóstico y que se requiera un tratamiento desde el punto de vista médico-asistencial, yo tengo que brindar mi consentimiento. Si tengo dudas, tengo todo el derecho del mundo a pedir una segunda opinión. Esto que también dentro del mundo corporativista de la medicina pareciera que ningún profesional le quiere pisar el guardapolvo al de al lado. No. Claro. Es una profesión que está al servicio, ¿no? Y estoy Sí, hablando acá de sí. la consulta médica porque me parece que es lo que nos atraviesa, pero esto sucede en cualquier estudio de diagnóstico, es lo mismo. Eh, si estamos internados, lo mismo, digo, personal de enfermería, de cualquier tipo de especialidad o disciplina. Entonces, primero el derecho a preguntar, a tener la información y a consentir. En relación específicamente a la gestación, yo quiero subrayar que tenemos el derecho a ser consideradas personas sanas. Esto de que se nos esté tratando como si estuviésemos enfermas es una falla del modelo asistencial y la ley de parto respetado dice que tenemos el derecho a ser tratadas, a ser consideradas personas sanas, que no se nos intervenga innecesariamente, que en caso de intervenciones nos deben dar toda la información, que tenemos el derecho a estar acompañadas. ¿Por qué? Porque es una situación de gran vulnerabilidad y el hecho de estar acompañadas es un factor de protección frente a las diversas maneras en las que la violencia ginecobstétrica se manifiesta. Manifiesta, Y que claro. tenemos el derecho a decidir, porque al final de cuentas, Inés, no se trata tanto de las intervenciones como del libre ejercicio de la autonomía. Y yo estoy segura, que estoy hablando y la gente que nos está escuchando debe tener más de un relato en donde fue una consulta y el Totalmente. médico la retó por algo. Sí, No hablo sí. solamente de la especialidad de ginecología obstetricia. No sé, vas al gastroenterólogo porque te duele la panza, te preguntan qué comes y después te retan porque le decís que comes tal o cual cosa. O Claro. vas a, no sé, a la consulta ginecológica y te preguntan cuándo fue la última vez que te hiciste un control y si pasó más del... Ah, pero ¿cómo puede ser que no vengas a los controles anuales? O ¿cómo puede ser Ah, que... ¿No? O sí, cómo te sí. cuidas, y pero ¿y cómo puede ser que te cuides con tal o cual método? O que no te cuides, o que esos juicios de valor, esa actitud paternalista dentro del sistema médico es lo que tenemos que dejar de naturalizar. Hay mujeres que sufren esto con las lactancias. Claro. Mujeres que deciden amamantar tal vez más tiempo de lo que el modelo está acostumbrado. Porque digo esto porque no hay ninguna indicación médica para ponerle un límite a la lactancia, pero sí hay usos y costumbres. Y de Sí. repente en las consultas ginecológicas, pero todavía estás amamantando, pero ¿hasta cuándo vas a amamantar, no? O Claro, en la claro. consulta con un pediatra. Entonces, poder pensarnos a nosotras y a nosotros como usuarios que tenemos que tener autonomía dentro del sistema de salud, que tenemos derecho a preguntar y a repreguntar, y que las señales de alarma para mí siempre son, si vos no te sentís cómoda con el profesional Claro. que tenés enfrente, si te da miedo la reacción, si te da miedo preguntar porque tenés miedo que se enoje con tu pregunta, ahí no es, Claro. por ahí no es, ¿no? Hay que Eso cambiar de profesional. Hay que tomar decisiones sanas, me parece a mí, ¿no? totalmente. Mira, lo que va a cambiar el modelo asistencial Ujú. es la demanda social. Claro, claro. Eso es lo que va a cambiar, porque las leyes están, porque las normas están escritas, porque las recomendaciones internacionales existen hace 20 años y porque, digamos, desde los espacios en donde esto se divulga, la información está. Lo Sí, que va a sí. hacer que los profesionales cambien y que las instituciones cambien es la presión de la sociedad. Y para eso tenemos que construir esa demanda social de cambio. Tengo una pregunta y después vamos a ir a un cortecito. Eh, en la actualidad, ¿ustedes dan charlas, por ejemplo, en hospitales, sanatorios, para informar y formar a los profesionales o invitar a formarse a los profesionales de la salud? Bueno, nosotras como campaña impulsamos un proyecto de ley que es el de capacitación obligatoria al personal de salud. Obviamente esto está en un estadio de donde está presentado, pero no hay un clima político propicio, nos No. parece, para que esto realmente pueda salir. Ujú. Y como campaña sí brindamos charlas
para las instituciones que nos convocan a hablar de violencia ginecobstétrica con esta perspectiva, Inés, porque me parece muy interesante esto, compartir esto. Durante mucho, mucho tiempo, muchos años, las capacitaciones en violencia ginecobstétrica, en general, en su mayoría, estuvieron centradas en las prácticas médico-asistenciales. Entonces, hay muchos profesionales, muchos obstetras, muchas parteras, muchos enfermeros que tal vez han tenido charlas sobre cuáles son las mejores prácticas, el uso de tal intervención o tal otra. Eso se ha estado moviendo en los últimos años. Nosotras no hablamos de eso. Nosotras vamos a las instituciones a hablar del parto como un hecho de la vida sexual de las mujeres y personas gestantes, con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, y lo que cuestionamos es la mirada que el sistema y el modelo asistencial tiene sobre estos procesos. Con lo cual, no es que vamos a dar una clase sobre cómo asistir un parto, sino que llevamos una instancia de reflexión para quienes se han formado en un paradigma que muchas veces sin conciencia, porque muchas veces el personal de salud no lo hace a conciencia, a veces sí, y es terrible, pero muchas veces no. Y que lo que sucede son hechos de violencia por haber naturalizado una mirada sobre los procesos, ¿no? Claro, Y estereotipado roles, ¿no? claro, Esto claro. de que las mujeres somos molestas, que somos Nos inestables, quejamos, que no esa- podemos decidir, todo esto está sí, atrás de cómo es el sistema. claro. Vamos a ir a un corte de Luján y seguimos nuestra charla un ratito más. ¿Qué significa lluvia púrpura? A ver. Cuando veas lluvia púrpura, cuando haya sangre en el cielo, si algún día llega el fin del mundo, quédate solamente con ella, con la persona que más amás. Durante años, periodistas, músicos, fanáticos intentaron descifrar qué quiso decir Prince, hasta que él mismo en una entrevista nos contó la historia de su gran Purple Rain, segundo mejor disco de los 80, 76 de todos los tiempos y la última canción que hizo antes de morir en abril de 2016. Cuando necesites liberar tus emociones, pone fuerte Purple Rain, dijo Prince. A ver. ¿Viajas a Mar del Plata o a la costa? Tu mejor opción es Ruta Atlántica. Ahora también salidas desde zona norte. Compra tu pasaje online. Ingresá a www.rutaatlántica.com. Ruta Atlántica. Siete Café Urbano. Los mejores platos con opciones vegetarianas y light. Rivadavia 1182, entre Cerrito y Libertad. 4381-3873. Seguinos, @7 Café Urbano, en Instagram y Facebook. 7 Café Urbano. Tu desayuno, tu almuerzo y tu break en la ciudad. Luján, estamos de nuevo al aire y quería compartir con vos algo
que me pasó en 2 programas atrás. Vos sabés que de vez en cuando trabajo el tema de las nuevas masculinidades. El año pasado fue más constante este trabajo, una vez por mes nos acompañaba Desertores del Patriarcado, una agrupación que trabaja entre varones, donde se plantean un montón de cosas. Y hace 2 semanas recibí a un escritor, sociólogo, psicólogo, que trabajó el tema de nuevas masculinidades en toda Latinoamérica y en Europa. Presentaba un libro y al leerlo me encontré con un recurso interesantísimo que se puso en práctica en México, que era haber tomado un lugar en un pueblito donde asistían los varones a emborracharse, a consumir prostitución, prohibido para las mujeres de la casa, ¿no? Como un ámbito masculino, machista absoluto. Tomaron el lugar y lo transformaron en un centro de arte. Los hombres seguían concurriendo y empezaron a introducir esto de la equidad en la relación con las mujeres. Se habló de por ejemplo, compartir, lavar los platos o cocinar. Se empezó a trabajar el tema de la violencia física, psicológica, y pensaba, bueno, hay varios capítulos con ejemplos por toda Latinoamérica, la creatividad con que se tratan los temas. Pensaba en esto, ¿no? En poder en algún momento elegir un lugar donde está imbuido de esta violencia gineco-obstétrica y poder poner un ejemplo práctico de cómo tendrían que ser las cosas. Nos tenemos que ir, así que quiero que vos me des tu parecer y tu opinión y por supuesto agradecerte que siempre nos acompañes. Bueno, me parece que las estrategias para trabajar las violencias siempre tienen que ser múltiples, porque no podemos tener un pensamiento reduccionista respecto a ninguna modalidad de violencia, ¿no? Ni la doméstica, ni la institucional, ni la ginecobstétrica. Tenemos que entender que son fenómenos multicausales y que por lo tanto me parece extraordinario ese proyecto que vos me comentabas, no lo conocía. Bueno, nosotras, no es que quiera comparar con eso, pero sí compartirte y compartirles que desde la campaña nosotros trabajamos en también estrategias desde el arte. Hemos elaborado cortos documentales, material audiovisual, una muestra fotográfica impresionante. Trabajamos mucho con un artista que tiene toda una obra musical que remite a la maternidad y tiene un tema específicamente en donde habla de violencia, canta, ¿no? De violencia ginecobstétrica. Es decir, que desde el arte siempre se puede interpelar a lugares, y podemos llegar a lugares a donde el lenguaje y la razón no llega. Y esto es fundamental en cualquier estrategia de visibilización y de cambio cultural, porque al final estamos hablando de un cambio cultural. Lo que sucede, me parece a mí, y acá sí quiero hacer como tal vez un aporte un poco más pesimista, es que si bien desde la sociedad civil hay muchísimas personas comprometidas, no solamente en esta temática, sino en tantas otras, y quiero remitir con algo que vos dijiste al inicio, que yo te escuchaba en la apertura del programa. Tenemos que dejar de cargar las tintas de todo a la sociedad civil, ¿no? O sea, ¿qué hacen las feministas frente a tal tema? ¿En dónde están las activistas por tal o cual otro tema cuando pasa esto? ¿Por qué estamos señalando a las personas que comprometidamente ponen su tiempo y su disponibilidad, que en lugar de usarla para el ocio o para proyectos personales o lo que fuere, la están poniendo en una causa para mejorar y cambiar el mundo, para dejarle a nuestros hijos e hijas un mundo mejor? Tenemos que dejar de poner las tintas ahí. Y en cuanto a las estrategias,
Obviamente que la sociedad civil participa, impulsa. En Argentina nosotros impulsamos, digo, todas las organizaciones Ujú. impulsamos muchísimas cosas, pero Sí, necesitamos del Estado. tal cual. Acá el Estado tiene que estar presente y tendría que estar haciendo el trabajo que nosotras estamos haciendo. Así es. Entonces también hay que señalar eso, ¿no? Porque no alcanza con lo que podemos hacer desde el compromiso social, aunque es muchísimo, por supuesto. Sí. De cualquier manera, en la experiencia que fui adquiriendo estos años de programa, creo que recae sobre los ciudadanos y las ciudadanas la responsabilidad de demostrar que hay cosas que no funcionan y tener la iniciativa. Luján, te mando un abrazo muy grande y te agradezco que nos hayas acompañado hoy. Muchísimas gracias, Inés. Un saludo para todos y todas. Bueno, gente, nos despedimos con música. Nos encontramos la semana próxima con otro interesante tema para debatir. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life, hang on. Don't let yourself go. 'Cause everybody cries, and everybody hurts sometimes. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night, hold on, hold on. If you feel like letting go, if you think you've had too much of this life, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Everybody hurts. Don't throw your hand. Don't throw your hand. Feel like you're alone. No, 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 you're not alone. If you're on your own on this life, your days and nights are long. When you think you've had too much of this life, to hang on. Well, everybody hurts, but some